Pues en el ámbito de los cuidados es una de las mayores violencias que podemos sufrir las mujeres. Las mujeres cuidamos por el mero hecho de ser mujeres. Es lo que la sociedad espera de nosotras, que hipotequemos todo nuestro desarrollo personal, profesional, por el cuidado de los nuestros. La sociedad en la que vivimos deposita la responsabilidad de cuidar en las mujeres. Las mujeres sentimos la obligación moral, cultural, de cuidar, es lo que se espera de nosotras. De lo contrario serías una mala madre, una mala hija, una mala hermana, una mala vecina, algo, objetivos que no se nos ocurre focalizar hacia los hombres que no cuidan. A ver, se invisibilizan los cuidados como sostén de la vida. La primera acción que se invisibiliza es la que sostiene la vida, que son los cuidados, justamente porque los cuidados son responsabilidad de las mujeres. Somos las mujeres las que cuidamos de la población, las que cuidamos de los nuestros, y todo lo que está feminizado está invisibilizado y está infravalorado. Primero porque vivimos en una sociedad polarizada, hombres, mujeres, y a las mujeres es a la población que se espera que sean las que cuidan, las cuidadoras. Por lo tanto, no cabe dentro de ese binomio polarizado, no cabe otra forma de expresión. Lo primero es tomar conciencia de qué es lo que nos trae a cada una de nosotras aquí, tomar conciencia de que el cuidado es el soporte, el sostén de la vida y que por lo tanto debe ser cuidado, debe ser visibilizado y debe ser por encima de todo protegido. Principalmente acciones de toma de conciencia social, toma de conciencia, darnos cuenta. Todo empieza porque nos demos cuenta de la situación para poder empezar a ponerle solución y en este caso es la corresponsabilidad en los cuidados. Cuando hablamos de cuidado, tenemos que tener presente que durante mucho tiempo las mujeres han sido relegadas a ese rol debido al sistema patriarcal en el que vivimos. Si partimos de esa base y partimos desde la perspectiva de género, debemos entender que las violencias machistas se agravan mucho más en las personas cuidadoras, ¿vale? En este caso, en el papel que ejercen estas mujeres cuidadoras. Podemos hablar de dos situaciones distintas. Por un lado, si la persona dependiente es el maltratador, la persona cuidadora, que es la víctima, muchas veces, además de la situación que ya tiene como rol de cuidadora, se agrava sobre todo por el tema de que la persona dependiente puede incluso utilizar su propia enfermedad, su propia dependencia, para coartar en mayor medida la libertad de la víctima. Y en el caso de que el maltratador fuera la persona cuidadora, pues se agrava mucho más, porque la persona dependiente, que es la víctima, pueden darse situaciones incluso donde la calidad de vida de la víctima se empeore e incluso pueda producir la muerte, ¿no? Hay casos, por ejemplo, como en situaciones donde no se le da la medicación, o no se le da el cuidado necesario, o el cuidado de higiene. Todo ese tipo de cosas se agravan cuando el cuidador es el maltratador. Cuando hablamos de cuidado, las mujeres han sido las sustentadoras de un sistema que, si tuviésemos que pagar a nivel nacional y de todas las administraciones, no tendríamos dinero. Sí que es cierto que con ese sistema patriarcal en el que hemos venido viviendo, a las mujeres se les ha relegado al rol de los cuidados, mientras que al hombre se le ha relegado al papel público, ¿no? Entonces, primero, es un trabajo. Y quiero que quede claro, porque cuando hablamos de cuidados parece que es algo que es tu obligación y no es un trabajo. Es un trabajo que debería ser remunerado, ¿vale? Y que debería tener una serie de derechos que a día de hoy muchas mujeres que lo están ejerciendo no lo tienen. Por lo tanto, cuando hablamos de qué papel tienen las mujeres en ese rol cultural de cuidado, podríamos estar hablando de que no son personas que se les considere que tengan un trabajo. Segundo, no se les paga. Por lo tanto, las circunstancias que viven en muchas ocasiones rozan incluso la pobreza. No digamos si se complica la situación con una situación como de violencia de género.
Lo que más se invisibiliza es que eso se tiene que entender como un trabajo. Cuando hablamos de cuidado, estamos hablando que parece que es nuestra obligación como mujeres hacerlo por el sistema patriarcal en el que venimos viviendo, pero no se nos da valor, ni se les da la importancia que tienen. Incluso, ni siquiera se les da valor a nivel de calidad de vida de ese cuidado. Yo siempre digo lo siguiente, además porque hay estudios sobre ello, es importantísimo que cuando lleguemos a determinadas circunstancias en las que no podamos ser independientes, podamos tener esa persona que pueda cuidarnos. Pero también es importante cuidar al cuidador o a la cuidadora, que en muchas ocasiones lo olvidamos, ¿no? Hasta que no ha habido muchas reivindicaciones por parte de distintos ámbitos feministas sobre el tema de los cuidados y la importancia que tiene. Yo siempre recuerdo una de las huelgas generales el 8 de marzo, cuando se paró este país, porque hicimos una manifestación sobre la importancia de los cuidados que tenía en la sociedad actual y la importancia del papel de las mujeres dentro de ello. Recuerdo muchos comentarios alrededor, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y era un día. Piensa 365 días al año, las 24 horas del día. Una persona que cuida no tiene descanso. Una persona que cuida está 24 horas con la persona dependiente. Con lo cual es importantísimo que desde todas las administraciones se den servicios que permitan pues, tener ese tiempo de respiro familiar o de libertad para poder hacer cuestiones que tienen que ver con su propia salud física de la cuidadora, ¿no? Desde qué tipo de pensión llegan a cobrar, si llevan toda la vida cuidando y llegan a los 65, 66 años y no han cotizado. A día de hoy eso ha ido cambiando y es verdad que la normativa en la actualidad pues, se ha ido modificando. Existe la ley de dependencia, existen ayudas a nivel municipal, a nivel de Gobierno de Canarias, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer y la violencia estructural es importante que si existe toda esa normativa y existen esas ayudas, se hagan de la manera más rápida posible, porque estamos hablando de que no solo afecta a la persona dependiente, sino a la persona cuidadora también. Primero, entender que los cuidados no es responsabilidad solo de las mujeres, que la responsabilidad de los cuidados es de todas las personas que están alrededor de la persona dependiente. Que además es importantísimo que los organismos tengan sistemas para poder ayudar o intentar paliar todo este tema de dependencia, sí, pero que entendamos que el tema de los cuidados es una cuestión social, no es una cuestión únicamente de las mujeres, es una cuestión social, y como cuestión social todos y todas tenemos que estar en pro de buscar las soluciones a ello. Es muy fácil mirar para otro lado cuando no te toca, pero cuando te toca y lo vives, las circunstancias y las situaciones son muy diversas. Importantísimo también que cuando buscamos ayuda a nivel profesional de personas cuidadoras a las que les pagamos, también tengan unos derechos, porque también ahí jugamos a buscar aquellos servicios que son más baratos. No estamos pensando en la calidad del trabajo que pueda tener esa persona ni las horas que pueda tener con la persona que es mi familiar y que es persona dependiente. Mire, yo creo que hay acciones tan importantes como potenciar en mucha mayor medida la ayuda a domicilio, potenciar todas aquellas ayudas a las cuidadoras, darles esos respiros, que no sea algo puntual, concreto, en un día determinado de la semana que puedo ir porque resulta que viene alguien a sustituirme. No, deberíamos tener muchos más servicios que pudieran permitir a las personas cuidadoras mejorar su calidad de vida, porque en la medida que mejoran su calidad de vida, también mejoran la calidad de vida de la persona dependiente. Muchas de ellas hablan de estrés, de frustración, de haber perdido parte de su vida cuidando, y principalmente porque entienden que es su obligación. Cuidar es algo muy bonito, pero también es algo que se tiene que remunerar, algo que se tiene que visibilizar y empoderar a todas esas mujeres cuidadoras que son el sostén de esta sociedad actual. Existen bastantes violencias sexistas hacia las mujeres porque se sigue perpetuando el rol de una mujer cuidadora y sobre todo actualmente en nuestra isla podemos ver que hay determinados núcleos de población en las que todavía hay muchas mujeres que han tenido que dedicar toda su vida a los cuidados y han empezado pues, cuidando a lo mejor a sus padres y madres, después a sus parejas, después también han continuado con ese cuidado de sus hijos e hijas, y llega un momento en el que esas mujeres están continuamente en ese cuidado y también se olvidan de quiénes son ellas.
Y lo podemos también ver, por ejemplo, cuando a lo mejor una mujer que ha dedicado toda su vida al cuidado y después tiene que acceder al mercado laboral o al acceso a la formación, no ha podido dedicar ese tiempo y tiene que empezar de cero, por ejemplo, como con las competencias digitales. Y todo esto son detalles súper pequeñitos, pero que al final vienen de esas conductas sexistas. Culturalmente se sigue viendo que la mujer tiene que ser la cuidadora de los niños y las niñas, la persona que es la que está continuamente pendiente de todo, que es la que está pendiente de las citas médicas, que es la que está pendiente de las reuniones del colegio, que es la que está pendiente de que tenemos que ir a hacer la compra o de qué es lo que falta. Y es una carga que al principio yo creo que parece como muy pequeñita y a la que a lo mejor no se le da mucho valor, pero a la que realmente tiene un gran impacto, porque según va pasando la vida de esa mujer cuidadora, le va afectando todos los ámbitos de su vida y a lo mejor puede llegar incluso hasta situaciones pues, de violencia, que al final es una persona que pierde hasta su propia identidad, porque culturalmente muchas veces se sigue castigando por desgracia a las mujeres por no ser la cuidadora principal, y es lo que se asume muchas veces incluso sin preguntarle a la propia persona si ella es la que realmente está dispuesta a hacer esos cuidados, sino que simplemente se da por hecho. Yo creo que en el ámbito del cuidado lo que pasa es que muchas veces se da por hecho, y al darse por hecho no se ve como un trabajo, porque cuidar, estar en una casa, cuidar a una persona, estar pendiente de una persona, eso es un trabajo que lleva 24 horas, porque mentalmente no puedes desconectar, lleva una carga también emocional muy muy fuerte. Yo creo que principalmente afecta a las mujeres porque son las principales cuidadoras que tenemos, y realmente es una carga de la que no se habla, que muchas veces es invisible y también que no se valora. Pues históricamente ha afectado a las mujeres porque siempre son las que se han hecho cargo, y también muchas veces puede afectar en cómo los roles y los estereotipos de género sobre el colectivo LGTBIQ+ afecta a la hora de los cuidados, de cómo son percibidas esas personas, y como muchas veces un estereotipo de que solo un tipo de persona puede ser la cuidadora porque es la buena, porque es la que es sentimental, porque es la que va a tener siempre más cuidado, puede afectar a lo mejor a otro tipo de personas que realmente también quieren ejercer esos cuidados y se les niega pues, por la situación. Una de las que yo destacaría sería la en que se les invisibiliza, que se les hace creer que realmente esa es su labor y que para eso están, y que como si eso no fuera un trabajo, como si eso no tuviera ningún valor, sino que fuera lo que se da por hecho, que es lo que tenemos que hacer, y que realmente no está. Y también con la falta de apoyo, a la falta de apoyo pues, institucional, que al final pues, hay asociaciones, estamos intentando llegar a cada vez más personas, pero también tenemos una realidad en la isla pues, de distancia, de conectividad de internet, de acceso a recursos, de falta de transporte, que todo esto hace que la persona también, depende de dónde viva, tienda a aislarse, por una parte por los cuidados y por otra parte por la falta de medios o por la falta de recursos para acceder. También muchas veces yo creo que por el desconocimiento de esos recursos, que realmente tampoco saben, y a lo mejor no es que no quieran pedir ayuda, es que no saben que esos recursos están o no saben, o por ejemplo si están sufriendo una situación de violencia pues tampoco conocen, porque es lo que ven, es lo que culturalmente está aceptado. Primero te diría que como de manera personal, que pues en su vida ha vivido esta situación de cuidado con su familia, en este caso pues con mi abuela, con mi madre, que son mujeres que pues por suerte no han tenido que dedicar toda su vida a los cuidados, pero que sí que han sido las cuidadoras principales, pues sí que me gustaría que poco a poco y con las nuevas generaciones cada vez socialmente sea algo más equitativo, algo que no se da por hecho, algo donde realmente haya un recurso, donde hayan ayudas, donde todas podamos colaborar, y que no se dé por hecho, sino que realmente se vea que es una carga de trabajo y también lo que afecta emocionalmente. Y también desde el ámbito laboral y sobre todo en la parte de formación y empleo, pues lo necesario que es continuar sensibilizando, accediendo con formación gratuita, que las personas puedan conocer sus derechos, que las personas vean lo válidas que son, que realmente no es solo cuidar y no le quitar la más importancia porque es lo que tengo que hacer, sino que realmente tiene un valor y que realmente no solo vales para eso, sino que vales para muchísimas cosas más, y que eres una persona súper completa, no solo en el ámbito de los cuidados, sino en muchísimos ámbitos más. Sobre todo estamos haciendo mucha sensibilización pues a través de talleres, intentamos acercarnos, estamos intentando atender en toda la isla, intentar movernos para poder llegar hasta los colectivos más vulnerables,
Nos encontramos con un perfil de muchas mujeres cuidadoras que se han encontrado con que a lo largo de su vida no han podido estudiar, o no han podido trabajar, no han podido acceder a recursos, y ahora mismo es muy complicado pues, por las competencias digitales, por la falta de acceso a recursos, por las dificultades de transporte, y cómo se ven que muchas veces lo que necesitan es que el recurso nos acerquemos a esas personas, estemos para ellas, y podamos también el acceso pues, a la formación, a un acompañamiento, a hacer un plan integral a cada persona, que cada persona tiene sus propias necesidades, que necesitan ser escuchadas. Y lo último, y yo creo que es súper importante, que estamos empezando a incorporar en el proyecto y que creo que es algo súper importante en general, es el apoyo psicosocial. El ver que no estás sola, que somos muchas, que vamos a ir un poco mejorando, que vamos a intentar paliar pues, todo lo que viene detrás y llegar a una sociedad pues, que tenga en cuenta a las mujeres cuidadoras, que tengan la importancia del cuidado y también que cada vez sea más equitativa y que no hablemos de mujeres solo cuidadoras, que son casi la totalidad, sino que hablemos de personas que cuidan a personas que necesitan ser cuidadas. Los cuidados realmente siguen sobrecayendo principalmente sobre mujeres, manteniendo los roles tradicionales en nuestra sociedad. De alguna forma, perpetuar eso, sobre todo representa una violencia simbólica en la que esos roles tradicionales y de cuidado pues no están distribuidos de la misma manera entre hombres y mujeres. Y sí que es verdad que aunque se pueden dar distintos tipos de violencia dependiendo del contexto, creo que esa violencia simbólica es bastante importante porque perpetúa roles tradicionales en una sociedad que realmente debe de ir avanzando y cambiando en otras líneas. Socialmente creo que toda la tarea de cuidado es realmente lo que sostiene la vida. Si realmente para que yo pueda estar hoy aquí trabajando, alguien tiene que estar haciendo una labor de cuidado de mi hijo, alguien tiene que atender a mi madre en la situación de dependencia. Evidentemente esa tarea invisible se está realizando. No podemos estar en el mercado productivo sin que otras personas estén en esa parte invisible y reproductiva de tareas de cuidado, con lo cual creo que sostienen la vida esencialmente. Creo que todos los cuidados realmente son bastante invisibles, se les da muy poco valor, pero también es importante, desde el ámbito en el que yo trabajo, la carga mental, es decir, la importancia de que cada actividad de por sí tiene que estar planificada, tiene que estar cuantificada para yo poder atender a alguien, para poder hacer tareas de cuidado. Hay una planificación y una carga mental que muchas veces es lo más invisible y repercute evidentemente sobre la salud de las personas cuidadoras. De por sí ya este reparto desigual de las tareas implica una perpetuación pues, de patrones sexistas en nuestra sociedad. Y si hablamos específicamente pues, del colectivo LGTBI, aún más una discriminación y una estigmatización sobre su papel, incluso muchos prejuicios y discriminaciones que socialmente no se han vencido y siguen perpetuando. Es un estigma social muy grande. Pues creo que pueden afrontar distintos tipos de violencia porque muchas veces depende del contexto de cuidados que se esté dando. Nosotras, por ejemplo, que podemos encontrarnos con personas que hacen tarea de cuidado, incluso como medio de vida. Si hablamos de, por ejemplo, mujeres que trabajan de internas, las violencias que sufren pueden ser múltiples, pueden ser invisibles, porque las consecuencias de romper esa situación no solo es la pérdida del trabajo, sino muchas veces también incluso de su estructura de vida. Esas violencias, pues evidentemente, dependen de las situaciones que tengan que afrontar las mujeres, pero sí que es verdad que hay una sobrecarga de trabajo en general que es muy importante y es un abordaje esencial para las personas cuidadoras. Socialmente creo que debemos comprometernos firmemente con hacer visible toda esa carga de trabajo, con darle valor económico y social que a día de hoy no lo tiene, y es necesario pues una reestructuración porque la corresponsabilidad
es esencial para la vida y para un proyecto en cada persona y en su desarrollo. Desde el ámbito de la salud mental es importante abordar el trabajo, la sobrecarga, el área de cuidados y dependencia que muchas veces perjudica aún más a las mujeres con problemas de salud mental. Con lo cual, si eso no se hace visible, no reciben un apoyo y un acompañamiento, va a repercutir de forma directa en sus procesos de recuperación. Y es algo que sí que intentamos abordar, visibilizar y darle de alguna manera un protagonismo que es necesario para ir introduciendo cambios. Pero necesario es un compromiso social, real, de alguna forma también que el ámbito público recoja estas realidades y se implique de manera colectiva. El proyecto un poco surge porque queremos dar respuesta a las reacciones negativas que existen en las aulas con respecto al tema del feminismo. Y un poco por ahí se planteó una estrategia con cuestiones innovadoras. Nos pareció interesante meter el tema de las nuevas tecnologías. Utilizamos gafas Oculus, pantallas para trabajar en el aula, que el alumnado utilizó para llevar a cabo el proyecto. El proyecto se llama Igualdad, Nuevas Miradas, Nuevas Oportunidades. Yo soy la coordinadora, pero hay más gente implicada. Hay como 4 o 5 profesores más que han participado. Pues un poco la línea estratégica era que aquel alumnado de igualdad y el alumnado que estudia integración social se formara en este campo. Ellos y ellas, digamos que trabajaron lo que es una investigación, a raíz de esa investigación sobre las nuevas masculinidades y el amor y la felicidad, diseñaron unos proyectos que ejecutaron a otros ciclos formativos del centro, de diferentes niveles, FP básica, nivel medio y nivel superior. El sexismo se da en creer que la mujer no está capacitada para hacerlo o que está capacitada pero la sobrecargamos porque está muy capacitada para hacerlo y los hombres no. Y un poco desde ahí, pues, no valorar el trabajo, pensar que es responsabilidad de las mujeres y no valorar ese sacrificio que realizan, no se remunera. Y las mujeres no pueden acceder al mercado laboral o educativo como lo puede sí hacer los hombres. Entonces se nos van cargando las mujeres desde que nacemos de determinadas responsabilidades que no tienen los hombres y eso limita nuestro desarrollo personal, social, laboral y educativo. Primero porque se ha naturalizado que esto es una cuestión de las mujeres. Segundo porque es más cómodo que lo hagan otras personas. De hecho, cuando un hombre se implica en el cuidado, ahora voy a hablar de los menores, por ejemplo, cuando se implica en el cuidado de los menores no lo hace al mismo nivel que las mujeres. Las mujeres estamos en todo y además estamos en esa carga mental también de el niño necesita que le compren el uniforme del colegio, se necesita que se haga la matrícula, se necesita que se le vacune, mientras que el hombre está más en los espacios del juego. Vamos al parque, vamos a determinados sitios que al niño le gusta para que te diviertas conmigo, pero lo que es más la educación y esa sobrecarga mental recae sobre todo en las mujeres y en la satisfacción de las necesidades básicas. Totalmente sexista. Y además, si además metemos el colectivo LGTBIQ+, también vemos esa discriminación, ¿no? No solo por lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? La precariedad laboral, que no se reconoce, que no se remunera, que son muchas horas las que se dedica, esa carga mental, esa carga física que implica un deterioro importante en la salud de las mujeres. Cuando metemos también a este colectivo, vemos que pueden tener situaciones hostiles en las que tienen que soportar situaciones de discriminación, como pueden, por ejemplo, la transfobia y la homofobia. Es un trabajo que requiere muchas horas, no tiene un descanso. O sea, no hay una desconexión. Sobre todo estamos hablando de las personas a lo mejor migrantes, por ejemplo, las mujeres migrantes que trabajan 24 horas en una casa porque no tiene papeles y no sale, no tiene ni siquiera otro alojamiento donde quedarse cuando tiene un día de descanso, si es que lo tiene. Por lo tanto, está constantemente en el cuidado y 24 horas, es decir, a la señora que es cuidada o el señor que es cuidado necesita algo en la hora del descanso y se lo va a pedir. No hay una desconexión. Eso por un lado. Y luego la sobrecarga, que yo creo que se habla poco de la
emoción y el vínculo emocional que se genera con una persona que tú cuidas. Al final va a existir. Por muy profesional que queramos ser, va a existir esa conexión. Y más cuando eres un familiar. Entonces, estamos viendo cómo nuestro familiar se va deteriorando. Y eso afecta a la persona que cuida. Y la sobrecarga es brutal, tanto física como mental. Sí, de hecho, hay una realidad, ¿no? Está comenzando a haber, bueno, yo creo que hace tiempo que está, una realidad social en la que muchas mujeres son adictas a las drogas legales, ¿no? A aquello que te relaja, aquello que te quita los dolores, porque al final también cargar con una persona dependiente tiene sus repercusiones. Y psicológicamente las mujeres, digamos que hay mucha mujer con problemas de salud mental relacionados con no tener una vida. Es que al final no tienes una vida, tu vida es cuidar. Y encima no se te reconoce. O sea, tú cuidas y no se te reconoce. Y no cobras y no tienes descanso. Es que no, al final se puede convertir en una esclavitud. Digamos que el estado de bienestar es el estado que genera unas políticas para digamos, generar ese bienestar a la población. Pero es un estado de bienestar familiarista, es decir, recae mucho sobre la mujer. Cuando hablamos de este concepto es que el cuidado recae mucho sobre la mujer. Y ya eso da pie a que el Estado, pues un poco dé la espalda a esa realidad que vivimos las mujeres. Yo creo que hay que promover una cultura del cuidado donde sea reconocido y hay que generar políticas que también faciliten la corresponsabilidad y que tú puedas conciliar tu vida laboral y educativa con tu vida personal. Aparte, por supuesto, de la educación a todos los niveles, en la escuela, en los institutos, en los ciclos formativos, en la universidad, etc. Mi percepción creo que es la mayor trampa patriarcal que existe. Con el tema de las mujeres, el mandato de los cuidados. Creo que una de las trampas mayores del patriarcado es el mandato de los cuidados que tenemos las mujeres. Además de que es un mandato que viene de generación en generación. Yo creo que es uno de los deberías más sostenidos a lo largo de la historia, que suele pasar de madres a hijas. Y muchas veces ese debería es muy introyectado, es muy invisible. Y asumimos con el paso de los años que vamos a ser las cuidadoras de nuestros padres, de nuestras madres, y no solo hacia arriba en la jerarquía, sino que también vamos a ser las cuidadoras con el cuidado de los hijos y de la pareja. Y creo que eso es una trampa porque nos lleva muchísimo, en el caso de no cumplirlo, a una sensación de culpa que es muy complicado sostener. Se invisibiliza a las mujeres sobre todo, y yo creo que se invisibiliza sobre todo la carga que genera y el esfuerzo. Creo que no hay un reconocimiento a la labor, al tiempo dedicado. Creo que no hay un reconocimiento al desgaste que genera. Creo que no hay una visibilidad de que las cuidadoras no atienden o no pueden dar respuesta a lo que necesitan. Y al mismo tiempo, creo que también el no reconocer todo lo que te estoy comentando también lleva a no ocuparme, a no entender que las responsabilidades son compartidas. El sexismo atraviesa totalmente el tema de los cuidados a las mujeres, tanto que ni siquiera nos cuestionamos el cuidado en personas que no sean mujeres. Creo que hablar de cuidado ya nos imaginamos a una mujer en todos los aspectos, ¿no? Como madre, como hija, como pareja. Dentro de la familia, si el cuidado tiene que ver con dentro de la familia, creo que hay muchísima violencia de falta de reconocimiento, de tiempo, de malestar, de cuidado. Y luego si ese cuidado está llevado hacia afuera, ahí también sumaría todo lo que son las condiciones laborales. Está regulado, son las horas de descanso, hay convenio con respecto a este tema, cómo se regula. Volver a educar. Creo que la corresponsabilidad no va a ser efectiva si no volvemos otra vez a educar, si no rompemos todas las creencias de nuestro proceso de socialización, si no entendemos que las responsabilidades son compartidas, si no vamos dando cuenta de cómo vamos heredando mandatos dependiendo de si somos hombres o mujeres, qué es lo que se espera de nosotros, a qué tenemos que dar respuesta. Si no rompemos esas creencias, si no rompemos todos esos mandatos que generan muchísimos malestares de género, creo que las responsabilidades no van a ser compartidas. No porque no queramos, sino porque no lo vamos a comprender. Desde mi ámbito de actuación, que es la psicología, creo que una cosa que es fundamental es intervenir desde una perspectiva de género.
Si no tenemos en cuenta la perspectiva de género, hay muchas situaciones que no vamos a poder abordar y corremos el riesgo, en la medida de lo posible, de generar más malestar, ¿no? Y sobre todo con el tema de los cuidados. Creo que el acompañamiento en cuidado, cuando una persona llega con una situación de desgaste, pero claro, la cuidadora cuando pide ayuda es cuando ya no puede más. Si no comprendemos que lo que le pasa a ella no es por ser ella, Pepa, sino que nos pasa simplemente por ser mujeres, que es un malestar compartido y que tenemos que empezar ya pues, a expresar, a establecer límites, aunque nos duela, al final lo que vamos a generar es violencia institucional, o sea, vamos a generar mucho más malestar. Entonces, si algo podemos hacer desde la profesión, creo que es empezar a intervenir en una perspectiva de género. Y estoy más convencida que cada vez más la psicología clínica tiene que ir de la mano de la psicología social y con perspectiva de género. Y si es feminista, mejor.